Europa no es Lampedusa, es nuestra civilización. Europa no es la organización de Bruselas, y tampoco una moneda o un banco central. Europa no es un espacio mundializado y sin fronteras. Europa no es el mundo africano, tampoco es tierra islámica. Europa no es ni la fealdad ni el no arte. Europa es el continente de los europeos. Europa son milenios de historia, 700 millones de europeos. Europa es una identidad, la civilización europea y cristiana. Europa son los templos griegos, los acueductos y teatros romanos, las capillas románicas, las catedrales góticas, los palacios renacentistas, las plazas mayores, los conventos, las iglesias barrocas, los castillos clásicos, los edificios modernistas. Europa son salvajes acantilados, majestuosas montañas, apacibles ríos. Europa es el sentimiento de la naturaleza. Europa son paisajes ajardinados por el hombre, desde los bosques hasta los polders, desde los prados hasta los cultivos en terrazas. Europa es la tierra del manzano y del olivo, de la viña y de la cebada. Europa no es el universo de la comida basura, es la gastronomía del aceite y de la mantequilla, del vino y de la cerveza, del queso y del pan, del salchichón y del jamón. Europa no es el mundo de la abstracción, es el arte de la representación, de Praxíteles a Rodin, de los frescos de Pompeya a la secesión de Viena. Europa es el imaginario celta y el misterio cristiano. Europa es la civilización que transforma la piedra en encaje. Europa es el rechazo del aturdimiento. Es la cultura que ha inventado el canto polifónico y la orquesta sinfónica. Europa no es el mundo de Belfegor, es la civilización que honra a la mujer, diosa, madre o guerrera. Europa es la cultura de la caballería y del amor cortés. Europa no es el mundo del control, es la patria de la libertad, la ciudadanía griega, el foro romano, la gran carta inglesa de 1215, las ciudades y las universidades libres del medioevo, el despertar de los pueblos en el siglo XIX. Europa es un patrimonio literario y mitológico. Homero, Virgilio, Hesíodo, los Edas, el Cantar de los Nibelungos y el ciclo artúrico. Es también Shakespeare, Cervantes, Grimm. Europa es el espíritu de invención y de conquista. Es Leonardo da Vinci y Gutenberg. Son las calaveras, las montgolfieras, los inicios de la aviación y Ariane. Son los puentes colgantes sobre los mares. Europa son los héroes que la han defendido a lo largo de los siglos. Es Leónidas y sus 300 espartanos que salvan a Grecia contra Asia. Es Escipión el africano que salva a Roma de Cartago. Es Don Pelayo que emprende la reconquista en España. Es Godefroy de Bouillon que libera Tierra Santa y funda el reino franco de Jerusalén. Son Fernando de Aragón e Isabel de Castilla que liberan Granada. Es Iván el Terrible que aleja a los mongoles de la Santa Rusia. Es Don Juan de Austria que vence a los turcos en Lepanto. Europa son lugares emblemáticos. El Partenón, la Plaza San Marcos, San Pedro de Roma, la Torre de Belém, Santiago de Compostela, el Monte Saint-Michel, la Torre de Londres, la Puerta de Brandenburgo, las torres del Kremlin. Es esta nuestra civilización. Hoy, Europa es el hombre enfermo del mundo. Está culpabilizada, colonizada, debilitada. Pero no es ni fatal ni duradero. Basta de arrepentimientos. Afirmemos nuestra larga memoria. Escuchemos el mensaje de esperanza lanzado por Dominique Venner. Creo en las cualidades específicas de los europeos que están provisionalmente adormecidos. Creo en el poderío de su individualidad, en su inventiva y en el despertar de su energía. El despertar vendrá. ¿Cuándo? No lo sé,
pero no dudo de que ese despertar llegará. Bueno, yo creo que a quien no se le hayan despertado ganas de luchar, porque la verdad es que antes de presentar, o más bien para que sirva un poco de presentación de mi siguiente invitado, al cual tengo por segunda vez un inmenso honor de saludar y de darle la bienvenida en esta casa, en Informa Radio y en EDA TV. Como les decía, yo creo que a quien no le haya despertado este vídeo que he querido mostrar al completo y de hecho me pasaría prácticamente la hora entera poniéndolo, con esas ganas de luchar y con esas ganas de tener una esperanza, como decía, un poco por situar esa tradición que tenemos en Europa, los europeos, que no en la Unión, que es un poco lo que vamos a explicar ahora, don Jorge García Conté. Me voy a permitir dar unas pinceladas nuevamente para quien no nos escuchara en aquel especial de la Constitución, al cual yo tengo que darte nuevamente las gracias, Jorge, por haber participado junto a don Jaime Mayo Oreja en ese especial que la verdad que tuvo bastante muy buena acogida, más de la que yo esperaba, así que os agradezco a vosotros fundamentalmente que formarais parte de ese día. Como decía, Jorge García Conté está en la pantalla con nosotros, está escuchándonos y está a la espera de poder pronunciarse. Yo voy a comentar que él es licenciado en Derecho, es especializado en Derecho Constitucional, graduado en Ciencia Política y la Administración. ¿Quién no le conoce por colaborar en publicaciones como Galerna, que pertenece a la Asociación Cultural Alfonso I, también en La Emboscadura, en Ilostad, en Posmodernia, y es uno de los responsables de este maravilloso proyecto que hoy vamos a presentar, que lleva más o menos un año en activo y que ahora vamos a desarrollar, llamado el Instituto Carlos V. Don Jorge, muy buenos días, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí, y que viene además el Instituto Carlos V de el Instituto Iliade, que es lo que acabamos de ver con este vídeo, que ahora también vamos a comentar en qué consiste. Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar conmigo. Buenos días, Cristina. El agradecimiento, desde luego, te lo debo yo a ti por tu gentileza al invitarme nuevamente, como has dicho, que ya estuvimos en diciembre. Bueno, pues el agradecimiento por permitirme dirigirme a tu audiencia. Así que, desde luego, el agradecido soy yo. No, de verdad que para nosotros, cuando se tiene a personas que sobre todo tenéis una lucha muy activa por preservar los valores, las tradiciones, en este caso, como yo comenzaba a decir, yo creo que, si te parece, podemos, Jorge, comenzar este especial de la luz de la palabra de hoy aquí en el cierre de La Boca del Lobo, aclarando un poco cuál es esa confusión que yo creo que hay ahora mismo, indudablemente por todos aquellos que desconocen cuáles son las tradiciones de nuestra civilización, cómo se conforma Europa, porque yo creo que ahora mismo, con todo lo que está habiendo, no lo sé si me atrevería a decir que se están confundiendo un poco los términos políticos con lo que es la tradición. Entonces, si te parece, empezamos un poco a aclararle a las personas con qué, cómo nace el Instituto Carlos V, por qué va de la mano del Instituto Iliade y, sobre todo, cuál es esa idea que hay que tener de Europa como la correcta, como la civilización. Ujú. Efectivamente, bueno, quienes hayan escuchado y visto el vídeo que acabas de poner como introducción, este vídeo que es factura del Instituto Iliad francés, bueno, pues ya pueden tener clara una idea, una premisa, al menos, para comenzar. Y es que el término Europa y lo que la civilización europea supone, pues se hallan en este momento en cuestión. Digamos que es una cuestión controvertida en el tiempo actual. Precisamente por ello, porque la civilización europea se enfrenta a lo que nosotros, bueno, no solamente nosotros, llamamos cultura woke o cultura Sí. de la cancelación, es decir, cultura del punto y aparte, del reinicio, del olvidar todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos sido hasta hoy.
Pues como la cultura europea, digo, la civilización europea se enfrenta a esa cultura de la cancelación, que además es la promovida desde instancias oficiales, pues esa es la razón que justifica el nacimiento en Francia hace 10 años del Instituto Iliad y hace un poco más de un año del Instituto Carlos V en España. En España lo fundamos en el año 23 en Tarragona. Y Ujú. quisimos buscar precisamente el emplazamiento de Tarragona por cuanto tenía de evocador, ya que fue una importante ciudad romana, la antigua Tarraco, fue la capital de la provincia tarraconense y desde luego fue el punto, al menos geográfico, de entrada de la civilización romana en España. A mí me parece normal que haya gente, mucha gente, millones de españoles a los que haya que aclarar términos, porque están bombardeados, sometidos a un bombardeo sistemático desde todas las terminales mediáticas de la cultura de la cancelación. Por ejemplo, lo apuntabas en la pregunta que me hacías y yo aprovecho bueno, pues lo tomo como punto de arranque. Es frecuentísimo en la prensa, en la televisión, radio, en cualquier terminal mediática políticamente correcta, pues es frecuentísimo encontrarse la identificación de Europa con democracia, Europa con libre mercado, con libre circulación de mercancías o de capitales. Eh, bien, esto efectivamente es la ideología, el estatus dominante en la Europa contemporánea, pero eso no es Europa. Por eso la razón de ser de ese vídeo que has puesto como introducción. Europa es mucho más. Europa es una civilización milenaria. Entonces, no se trata de solamente democracia y libre mercado, porque democracia y libre mercado, a fin de cuentas, también existen en los Estados Unidos. Democracia y libre mercado, bueno, pues podemos decir que existe en la Argentina o en Nigeria o en Singapur. Y desde luego no son esos elementos que pertenezcan a Europa ni que tengan una relación directa con Europa. Bien, pues esa es la misión que se ha autoimpuesto en Francia el Instituto Iliad y en España el Instituto Carlos V. Vindicar y difundir y promover y divulgar las verdaderas esencias de la civilización europea y al mismo tiempo transmitirlas a las generaciones que nos siguen para que tengan continuidad, igual que la han tenido en los últimos 2 milenios. Sí, porque vosotros, Jorge, si no me ha parecido mal ver, estáis enfocados a que sean quizás los más jóvenes, que duda cabe que siguiendo el rastro de las personas más veteranas, porque son al fin y al cabo las que tenéis más trayectoria, más formación, pero queréis a su vez que sean los jóvenes los que despierten esta visión y claro, para ello lo primero que hay que hacer es, bueno, yo bajo mi punto de vista, la parte educativa, creo que vamos un poquito tarde con todo lo que está ahora mismo impuesto, pero bueno, ¿tú crees que hay forma de revertirlo? Aquí ya me Sí, estoy metiendo en otro tinglado, ¿eh? no, vamos a ver, en realidad todo forma parte del mismo tinglado. Casi todo es reversible. Luego veremos que puede tal vez no serlo, ¿eh? Pero casi todo es reversible. Sobre todo aquello que responde a mensajes ideológicos. Desde nuestro punto de vista y a nuestro gusto, nosotros preferimos decir mensajes metapolíticos, es decir, eh, todos aquellos contenidos filosóficos, religiosos, literarios, todos aquellos contenidos culturales que son previos a la acción política. Todo esto, de lo que pertenece al ámbito metapolítico, todo es reversible. A fin de cuentas, eh, la civilización de Aristóteles o de Santo Tomás de Aquino, o la civilización de Descartes,
se ha convertido hoy en el mundo woke, ¿eh? En el mundo en Europa es el paraíso musical del reggaetón o de la batucada. Claro que todo es reversible. Y ese reggaetón y esa batucada pues puede también desaparecer. Entiéndaseme que lo digo como ejemplo y no solamente centrándome en el aspecto concretísimo de estos, vamos a decir, ritmos musicales que actualmente se difunden. Sí que es reversible. Ten en cuenta que, Cristina, que desde hace 45 años o más probablemente más, quienes han promovido el cambio cultural se Mm. han servido no solo, pero principalmente de las reformas educativas, hasta convertir la educación en España en una ineducación. Claro, he tenido, ya están o en la universidad o son profesionales, pero he tenido varios hijos que, por supuesto, han pasado por la etapa escolar bueno, sus padres nos asombrábamos de, de que, por ejemplo, se olvide o prácticamente se margine el estudio de los clásicos Uf, en los planes de enseñanza de literatura, donde la filosofía quede reducida a nimiedades, donde la sí la hay, historia... Sí, dime. sí la hay, sí la hay. Sí, la hay, efectivamente. Y donde la historia, bueno, se convierte en un lamento continuo y en un pedir perdón colectivo por lo que hemos hecho los europeos en general, los españoles en particular, a lo largo de nuestra historia. Y en un lamentarnos por lo que es nuestra historia. Historia que, por supuesto, ha tenido errores, como toda obra humana, pero historia que entendemos que en su conjunto, en su balance, es altamente positiva. De hecho, Europa es el primer foco de irradiación, de civilización, de progreso, de verdadera cultura en todo el mundo. Entonces, bueno, pues es asombroso que eso en los planes de estudio se minimice. Concretamente, en España, y hablando de la historia de España, bueno, pues sabes que los Sí. proyectos del gobierno Sánchez, ya veremos si se materializan, es que la historia de España en el bachillerato quede reducida al estudio desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días. Eso sin entrar en el tipo de enfoque que se le va a dar a esa historia. Claro que es reversible. Si ellos lo han hecho, ¿por qué no vamos a ser nosotros, los españoles y los europeos, orgullosos de ser españoles y europeos? ¿Por qué no vamos a ser capaces de revertirlo? Claro que sí. Y esa es una de las misiones, si no la principal, que se plantea el Instituto Carlos V. Organizar todo tipo de actividades de reflexión, de comunicación, de formación dirigidas al público en general, sin ningún tipo de discriminación por razón de edad, pero especialmente orientadas y con especial cariño por nuestra parte, dirigidas a las nuevas generaciones. Tenemos que hablar precisamente, Jorge, de esas actividades que habéis comentado del Instituto Carlos V, Ujú. porque, el año pasado se celebraron 2 concretamente, el 20 de mayo, que lo tengo yo aquí indicado, la jornada homenaje a Dominique Venner en el 10º aniversario de su sacrificio, en colaboración con la Asociación Cultural OCA. Y luego Sí. también en el mes de diciembre fue el primer mercadillo identitario, también, organizado por parte del Instituto Carlos V. Y luego además, tenéis este año hay un curso también previsto en el mes de mayo, que estábamos comentando tú y yo ayer cuando preparábamos la entrevista. Sí, 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 efectivamente. Aparte de esas dos actividades que ya realizamos el año pasado y que, bueno, pueden considerarse el inicio de nuestro rodaje Mm. como actividad pública, bueno, pues este año, el 18 y 19 de mayo, vamos a llevar a cabo, bueno, pues la primera actividad estrictamente formativa. Se va a desarrollar en Madrid,
en formato de fin de semana, sábado todo el día y domingo por la mañana, y a lo largo de ese tiempo, de ese sábado y medio domingo, pues llevaremos a cabo una serie de actividades desde charlas, ponencias, coloquios, talleres, dirigidas al público en general. Ya digo, especialmente con especial cariño a las nuevas generaciones. Precisamente por ello, pues hemos pretendido hacerlo accesible al mayor número posible de personas y hemos puesto un precio pues casi simbólico. Hemos dicho que la jornada de sábado y domingo va a costar 50 euros. Cualquiera que me escuche, pues ya puede suponer que con 50 euros jornada de sábado y domingo, pues queda descartado cualquier tipo de ánimo de lucro por parte del Instituto Carlos V. Si los interesados, entre quienes nos están escuchando, los interesados en recibir una información adicional, más detallada, o inscribirse, por supuesto, en estas jornadas, bueno, pues pueden hacerlo por correo electrónico. Si escriben a nuestro correo, contacto@institutocarlosv.com, y allí recibirán, si se dirigen a esta dirección, recibirán la información cumplida que necesiten, o ya digo, incluso si hay alguno que ya mismo está diciendo, bueno, pues a mí me puede interesar participar en esta jornada formativa sobre la civilización europea. Bueno, pues allí puede formalizar su inscripción. Repito, contacto@institutocarlosv.com. Fíjate que hay una de las cuestiones, Jorge, que yo creo que es importante también mencionar y luego lo vamos a volver otra vez a introducir ese vídeo donde yo creo que está perfectamente reflejado cuál es el objetivo y el fin del Instituto Carlos V, que esto le tendrá que haber chirriado a toda esa ideología woke que hemos mencionado, ¿no? Esa, vamos a decir, ese especial cuidado que se le lanza a la mujer, efectivamente. Ahora mismo que está yo te diría que es todo tan contradictorio porque se dice que lo que se quiere hacer, y yo sé que con esta conversación no pretendemos entrar en parte política y tú lo sabes, Jorge, pero es verdad que se dice que se está tanto preservando ahora mismo la mujer, los derechos de la mujer, tal, cuando se está haciendo todo lo contrario, y realmente la tradición, la civilización europea sí que tenía ese especial, no voy a decir culto, pero bueno, sí preservar todo lo relacionado con la mujer, porque está ahí, porque se ve en la historia. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que el discurso cultural dominante, esta cultura de la cancelación, o esta subcultura, sería más propio, más adecuado decir, esta subcultura de la cancelación nos vende una historia, bueno, en pocas palabras, falsa. Claro, Eh, es como la leyenda negra. O sea, Sí, algo parecido que lo que hacen con la leyenda negra antiespañola. Pero en cualquier caso, conviene recordar y tenerlos muy presentes para no tropezar con los escollos, con las trampas ideológicas que se nos tienden desde las terminales mediáticas del mundo woke, ¿no? Europa es el continente y es la civilización que efectivamente siempre ha venerado a la mujer, y además la ha venerado teniendo presente justamente aquello que solo la mujer puede hacer, que es la transmitir la vida, concepción de la vida, claro, dar la vida. claro. Pero al mismo tiempo hay que recordar que cuando se nos habla de diversidad, de multiculturalidad, se nos está incluyendo en ese paquete de la multiculturalidad a otras culturas que, por ejemplo, hay que recordarlo, tienen como práctica habitual la mutilación genital femenina. ¿m? Esto
es lo que nos viene importado en el paquete de la multiculturalidad. Y eso no es Europa, ya lo hemos visto también en el vídeo que sale Evidentemente eso no es mencionado, Europa. don Pelayo. Claro, Europa no es el continente de la poligamia. ¿M? La poligamia es propia de otras culturas que se nos venden ahora como, bueno, como enriquecedoras. Bueno, pues ya me dirás tú, Cristina, hasta qué punto se puede considerar enriquecedora la poligamia. Y sobre todo, hasta qué punto es posible reprimir la indignación cuando desde los mismos altavoces ideológicos se nos dice esto, que las culturas de la poligamia o las culturas de la mutilación genital femenina que nos van a enriquecer a los europeos ¿eh? Y al mismo tiempo mandamos a Eurovisión una canción en la que una señora, bueno, vamos a decirlo así, se enorgullece de que la llamen zorra y además lo promueve y lo promociona como el epíteto, el calificativo del que deben estar orgullosas las mujeres europeas, españolas en este caso. Bueno, la verdad es que, ya te digo, es difícil reprimir la indignación ante determinados disparates que se promueven hoy en día. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que se ha recurrido bueno, es que ni siquiera es un discurso, pero bueno, por llamarlo de alguna forma a lo fácil, pues lógicamente a todo lo que es contrario a lo que se promueve, pues desde el Instituto Carlos V. Yo la semana pasada también me veía con los chicos de la Asociación Luz de Trento, en fin, Alfonso I, por ejemplo, Asociación Cultural Maravillosa también. Bueno, pues todo lo que se trata de ofrecer una intelectualidad, un paso más, abordar el proyecto de la cultura, de las tradiciones, bueno, pues hasta cómo conocíamos hasta ahora la historia. O sea, no, pero claro, desde luego es mucho más recurrente, por decir, no pensamos, ponemos esta cancioncita y ya tenemos hecho el día, que no tenemos Sí, que sí. pensar en nada más y no tenemos que profundizar, claro. Efectivamente. A ver, nosotros desde el Instituto Carlos V no somos los únicos, gracias a Dios, pero en nuestro caso concretísimo, cuando nos oponemos a esta cultura de la cancelación, bueno, procuramos dirigir nuestra mirada hacia el horizonte porque las cosas siempre son más grandes y en este caso más siniestras de lo que a primera vista pudiera parecer. La cultura de la cancelación, la cultura que promueve que los europeos dejemos de ser lo que somos y dejemos de ser lo que hemos sido y dejemos de hacer las grandes cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Esta cultura de la cancelación no nace por una especie de masoquismo ni nada por el estilo. Todos sabemos que vivimos en la época de la globalización, de la generalización de las relaciones de todo tipo, fundamentalmente económicas, a escala planetaria. Pero lo que ocurre es que la globalización da paso al globalismo. Es decir, a que al mismo tiempo que en el occidente, en el mundo occidental, nos llenamos la boca de la palabra democracia, en realidad cada vez hay menos democracia porque a escala global son cada vez menos y más concentradas las élites económicas que sostienen y retienen el poder mundial, el poder de todo el planeta. Pero claro, esto se tiene que sustentar de alguna forma. ¿eh? Y la ideología oficial del globalismo es la ideología woke, la ideología de la multiculturalidad, la ideología en la que nos convencen, intentan convencernos, no solamente a los europeos, en realidad el esfuerzo va dirigido a todo el planeta, porque el control es planetario. Intentan convencernos de que no hay diferencias entre los seres humanos, de que todos somos intercambiables, equivalentes. Lo que en realidad los promotores de esta ideología no nos dicen es que
para ellos todos somos igualmente prescindibles e igualmente irrelevantes. Eso es lo que realmente ocurre. Y para controlarnos a escala planetaria, lo que necesitan es una indistinción a escala planetaria, un arrasamiento de culturas, de civilizaciones, de lenguas, de religiones, hacernos a todos vestir con pantalón vaquero, consumir hamburguesa y chapurrear inglés reggaetonero. Esto es lo que está detrás de la cultura de la cancelación, del globalismo, y esto es contra lo que milita el Instituto Carlos V. Pues mira, yo le voy a pedir a Cecilia que pongamos ahora mismo una pausita de publicidad, nada de 1 o 2 segundos, porque quiero preparar, que tengo aquí, acabo de echarle vistazo a algo que no sé si te va a, bueno, lo voy a dejar ahí para que los oyentes se queden con ese misterio. Te voy a leer luego un par de comentarios y regresamos, si te parece, precisamente con esto último que hemos mencionado de la pérdida de identidad, que yo creo que tiene mucho que ver también con todo lo que se está tratando de imponer, y qué duda que Europa tiene que recuperar esa identidad. Magnífico. Historia criminal del Partido Socialista. Último libro de Javier García Isaac en editorial Actas. No te pierdas el relato más alucinante de la historia de un partido político que hizo historia criminal en España desde la Guerra Civil hasta la actualidad. Historia criminal del Partido Socialista. Pídelo ya en tu librería más cercana. ¿Te preocupa tener mal aliento? 2 cápsulas de Airlift lo eliminan en un momento. ¿Contra el mal aliento? Airlift. En farmacias y para farmacias. Producto 100% español y 100% natural. Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por 0 euros. Así de fácil, y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno. Solicita información en el 954 90 0964 o en coanda.es. En la luz de la palabra estamos con Jorge García Contey, que por cierto, luego voy a decir tus libros, porque tenemos títulos que, aunque ya los oyentes te tengan bien ubicado y ya sepan cuáles son, pero desde aquí, por ejemplo, tenemos que agradecer, igual que estábamos mencionando antes, vuestro trabajo de Instituto Carlos V, la Asociación Cultural Alfonso I, bueno, tantos proyectos que son los que os dedicáis a dar un pasito más en la preservación de la cultura, de la tradición, de lo que es, incluso me atrevería a decir, en cuanto a España, toda la unidad nacional y todo ese sentimiento y toda esa, esa esperanza que debe prevalecer ante estos tiempos tan oscuros. Bueno, pues tenemos que darle las gracias a también editoriales que realizan un buenísimo trabajo y que en esta casa son buenos amigos, como por ejemplo Fides, que ha editado varios libros tuyos como Textos imprudentes, 2002-2017, Democracia cronometrada, Limitación de mandatos contra corrupción política, y también, por supuesto, a Álvaro Romero de SND Editores con esa publicación tuya, Jorge, llamada Cartas boca arriba, la subversión de la democracia 1931-1936. Porque son valientes, también estas editoriales, Sí, sacando adelante libros bastante comprometidos para los tiempos que corren. sin duda, sin duda. Pues mira, me he encontrado con... hay una figura de la literatura, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, ahora me vas a decir cuál es tu opinión, pero que además obtuvo un premio Nobel en el año 2010, como es Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa tiene un escrito referente a Europa
que dice: gran entusiasta de la integración europea, plantea que el viejo continente es el único gran proyecto internacionalizador y democrático. Sus artes y creaciones deben seguir compartiéndose, entrecruzándose y amalgamándose entre los diversos pueblos de la actual sociedad global. Entiendo que aquí vamos un poco con el término de democracia, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Bien, me preguntas por Mario Vargas. Por esta definición. Bueno, si quieres añadir algunas palabras sobre él, pero bueno, yo iba a este escrito referente a Europa. No soy un gran entusiasta de la figura de Mario Vargas Llosa, Yo pero tampoco. bueno, en cualquier caso, en relación con esta, vamos a decir, definición, en realidad define poco, Sí, que da de Europa. Bien, pues justamente va en la línea de lo que hace un rato comentábamos. Esta definición que él da forma parte de esa ceremonia de la confusión sí, que se oficia insistentemente alrededor de Europa, los europeos y lo europeo. Eh, Se suele identificar Europa con la Unión Europea e implícitamente Mario Vargas Llosa, en ese texto que me has leído, lo hace así. ¿Eh? Y precisamente la Unión Europea pues tiene poco de propiamente europea, aunque suene a paradoja o a juego de palabras. Intento explicarme. La Unión Europea no descartó en su momento entablar negociaciones de adhesión de dos países, concretamente Turquía y Marruecos. Esto no sé si el gran público lo conoce, pero bueno, es cierto, se llegaron a abrir negociaciones para la incorporación a la Unión Europea de Turquía y de Marruecos. Actualmente están, bueno, suspendidas en punto muerto, ¿no? Pero no se descartaron y llegaron a abrirse. Esto lo que quiere decir, en pocas palabras, es que desde la Unión Europea, desde las instituciones de Bruselas, se tiene un concepto tan vago, tan difuso, tan indefinido de Europa, que en pocas palabras, convierten a Europa en un espacio sin fronteras, en una especie de espacio infinito. Porque si en Europa pueden entrar Marruecos y Turquía, pues ¿por qué no pueden entrar Egipto, Nigeria o, no sé, o Mongolia exterior? ¿Por qué? claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Simplemente la Unión Europea se ha convertido en un espacio de libre comercio y nada más, ¿no? Cuando se nos dice, incluso desde instancias oficiales, que los principios básicos de la Unión Europea son la libre circulación de personas, la libre circulación de capitales y la libre circulación de mercancías, a eso se reduce Europa. Bien, pues a esto es a lo que nos negamos. Europa es toda esa civilización milenaria a la que se hacía referencia en el vídeo que has colocado de entrada. Y que yo lo voy a volver a poner, pero como tenemos 4 minutitos, yo creo que tenemos que recordar, bueno, quizás un poquito menos porque me lo acaba de indicar Cecilia. Jorge, tenemos que indicar, por un lado, que me están preguntando, por favor, ¿cuándo son otra vez? Vuelve a decir cuándo van a ser esas jornadas del mes de mayo. Ya hemos dicho que son los días 18 y 19 con esa nueva Sí, actividad, donde vais sí. a, en principio está configurado para que sea una mezcla entre charlas, talleres, bueno, que se pueda aprender de una forma, vamos a decir, tanto pedagógica como a su vez práctica para que se puedan poner en marcha los objetivos que vosotros tenéis en el Instituto Carlos V. Jorge. Sí, sí, correcto. Vamos a ver. Esas jornadas que por cierto, no sé si antes lo he mencionado, pero lo diré ahora. Llevan por nombre, por título, Escuela Identitaria, Teoría y Praxis. Bueno, pues Eso es. La Escuela Identitaria, Teoría y Praxis celebrará sus primeras jornadas en Madrid
los días 18 y 19 de mayo. Y para todo aquel que desee una información más amplia, que ya bueno, podemos decir eso, que va a haber una serie de ponencias, talleres, coloquios, impartidas, por cierto, por profesionales de mucho prestigio. Más de la mitad de nuestros ponentes son doctores universitarios. Bien, pues quien quiera recibir una información más detallada o solicitar su inscripción, pues puede dirigirse al correo electrónico del Instituto Carlos V. Es contacto@institutocarlosv.com. Eso es. Y luego también me estaba fijando en que, por un lado tenéis, si no me equivoco, porque yo soy un poco despistada con las redes sociales, Jorge, pero estoy viendo que tenéis perfil en Twitter, que es Instituto Carlos V, Facebook, me parece que también tenéis En perfil. Facebook también, sí, efectivamente. Vale, y nos faltaría creación de página web, que vamos poquito a poco. Bueno, O te ahí estamos, ahí estamos. En cualquier caso, lo que hemos considerado bastante razonable es no poner en marcha una página web hasta que no hubieran comenzado todas las claro. actividades que teníamos previstas. No tendría mucho sentido. Entonces, primero el 1 y luego el 2. En cuanto tengamos en marcha la escuela identitaria, detrás la página web. Bueno, pues, para no cortar la palabra, que es algo que no me suele gustar hacer, Jorge, te doy las gracias por haber estado este ratito en la luz de la palabra. Yo te digo que a mí se me ha quedado corto. Yo creo que tú tienes que volver para seguir abordando todas estas, cuestiones que tratáis para trabajar esa larga memoria europea del Instituto Carlos V, como decimos, siguiendo la estela del Instituto Iliad de Francia, y agradeceros que trabajéis tanto por la cultura, por las tradiciones y sobre todo bueno, por esa Europa que todos tenemos dentro, y muchos, como decís vosotros, tienen que abrir los ojos para tratar de sacar adelante cuál es todo ese sentimiento europeo, que yo estoy seguro que nos va sobre todo a lanzar con más fuerza hacia adelante. Gracias, Cristina. Ya te digo que el placer ha sido mío y por otra parte, ya lo sabes, pero te lo reitero, me tienes a tu entera disposición. Mil gracias, Jorge García Contey. Un fuerte Gracias a ti. abrazo.